Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de aquí, Al Pan Pan, por el mostrador.cl. Explicarles que entramos un poquito más tarde porque estábamos esperando que se desocupara de otras funciones el abogado querellante en el caso de Eduardo Macaya Hernán Fernández, y pasamos a presentarlo directamente. Abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días y gracias por su tiempo para estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Tengo que decir que somos un equipo de abogados que asumimos con mucha convicción esta causa. Está Francisca Barbosa, José Manuel Peredo e Ignacio Pinto, que al inicio, cuando había mucha dificultad para que la víctima encontrara quienes la representaran, después de haberlo pensado también, por todo lo que implicaba una causa de esta naturaleza, decidimos darle el apoyo, nuestros conocimientos, nuestra experiencia. Yo convoqué a estos colegas por su ética, por su experiencia en estos temas y por su dedicación, porque creía que Perfecto. las fuerzas iban a estar desequilibradas y como ya lo estamos viendo, cómo se ataca a la víctima que representamos, que es la que ayudó a proteger y a buscar la protección de quienes estaban Hernán, cerca viviendo estos hechos. perfecto, vamos por parte porque quiero tratar de entender qué es lo que aquí ocurrió. Y lo primero que le quiero pedir que nos ayude a despejar ¿es esto atípico que un condenado y sentenciado a 6 años de cárcel efectiva no vaya a prisión preventiva más allá de que se recurra a un proceso, ¿no es cierto?, donde evidentemente la defensa lo que quiere es anular el fallo y anular este juicio? Es sorprendente por la gravedad del caso y también lo expresé ayer ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, porque al inicio de la investigación, cuando comenzaban a recogerse los antecedentes, los graves antecedentes que fue conociendo el Ministerio Público, pidieron la sustitución de la prisión preventiva porque él quedó en prisión preventiva al inicio de la investigación por la gravedad y multiplicidad de los antecedentes. Y cuando se acumulan más antecedentes, se produce este cambio de resolución, lo que tú estás diciendo, esta Ujú. sorprendente resolución, que el peligro que representa que comete este tipo de delito, en que se cumplen los requisitos legales, que son que esté justificado el hecho, que se acredite el hecho, que exista una seriedad de antecedente concreto y además presunciones fundadas de la participación del autor, Eduardo Macaya. Peligro para la seguridad de la sociedad porque se trata de hechos cometidos con víctimas que no se pueden defender, que no tienen conciencia a veces de lo que está ocurriendo, que aprovechan de su posición de poder, constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad en su conjunto y especialmente respecto de niños y niñas que puedan, porque la característica de los delitos de abuso sexual infantil es que el agresor busca a la víctima, que el agresor aprovecha circunstancias. Por eso es que los índices de reiteración de delitos son altos. Y por eso es que hay víctimas que están en silencio hasta la vida adulta. Y a veces, llegando ya a la vida adulta, no hacen denuncia. Hay casos memorables, trágicamente memorables, en que eso ocurre. Hay investigaciones que señalan que en el abuso sexual infantil, un alto porcentaje, más del 50% de los casos, denuncia cuando ya Entonces, cumplió la mayoría de edad. Entonces, abogado, entonces, ¿cómo se explica usted esto? Porque usted tiene una larga experiencia, usted ha tratado casos emblemáticos como los casos de Colonia Dignidad, con Paul Schaeffer, en fin. ¿Cómo se explica usted que la Corte finalmente decidiera acoger el recurso y finalmente, digamos, transmutar la prisión preventiva por el arresto domiciliario? aplicar un criterio formalista, que es el que yo le estaba diciendo, de transformar esta causal, porque podrían salir cuantos hoy día formalizados, imputados formalizados que están en la medida de prisión preventiva,
por una caución. Ese es el tema de fondo. Si una caución, que en este caso fue altísima, de 150 millones de pesos, garantiza que se protegen suficientemente los bienes jurídicos, que aquí son de la más alta trascendencia, que es la indemnidad sexual de la niñez. Y lo digo así como un concepto amplio que se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes. Entonces, Ahora, es una resolución sorprendente porque ¿cómo se podría diluir esta causal de peligrosidad? Con tratamientos psiquiátricos, psicológicos, reconociendo el delito, estando a la altura de los hechos que han ocurrido y que se han cometido. Es decir, per- un proceso de autoconciencia. Estamos hablando de este tipo de delitos que hoy día conmueven a la sociedad, no solo aquí en Chile, que se cometen en contextos de poder, están los abusos sexuales en contextos eclesiales, y a eso me refiero. Entonces, ha sido un criterio formalista el que ha predominado. Porque como ya se le otorgó la caución y no se ha intentado fugar, están entonces centrándose en el peligro de fuga. Y cuando acá la discrepancia es que lo que debe prevalecer es el peligro para la sociedad, porque se ataca a víctimas vulnerables que no se pueden defender, y se ha hecho reiteradamente. ya, Ese es el criterio, esa es la ya. discusión. Perfecto. Ahora, abogado, quiero pedirle lo siguiente. Este caso ha estado en bajo secreto, es decir, muchos no conocemos los detalles, sabemos que hay unos videos. El senador Macaya, padre, perdón, hijo de este señor Eduardo Macaya Santilli, señala que estos videos fueron hechos sin la autorización del presunto victimario, de acuerdo a lo que él dice, ¿no es cierto? Y aquí quiero preguntarle, ¿qué es lo que realmente pasó en este caso? Lo que la ley ordena a partir de la última reforma, bienvenidas reformas para la sociedad y para las víctimas, es que no se pueden identificar a las víctimas por medios directos o indirectos. Todo aquello que pueda conducir a la identificación de una víctima, una referencia a su contexto particular, es decir, en qué colegio estudia, algún vínculo familiar. Por eso es que esos detalles no se Ya, pueden analizar ni comentar. Pero los hechos en sí y los medios de prueba que existen, que no identifican en particular o de manera individual a las víctimas, que son las circunstancias del hecho que han debido juzgar y que forman parte de la sentencia, existe una garantía también de transparencia en la justicia. Porque lo contrario, el senador Javier Macaya dice lo que él quiere decir para defender a su padre, que vuelvo a insistir, se entiende como un hijo, un sentimiento natural hacia su padre. Pero atropellar la verdad, abusar de una condición de senador, de un medio de comunicación abierto, para atacar la verdad judicial, en que se han respetado todas las garantías procesales, en que su defensor ha podido objetar, ha podido presentar medios de prueba, controvertir los medios de prueba, lo mismo que han hecho los querellantes. También aquí es querellante la Defensoría de la Niñez, el programa Mi Abogado, vale. que es una garantía para todos los niños y niñas de Chile. Aquí no hay privilegios. Aquí el Estado tiene este deber de salvaguardar la protección de la niñez. Entonces, eh, no podemos estar de acuerdo y por eso es que he alzado la voz y he accedido a esta entrevista precisamente por ello. De lo contrario, no debiera estar aquí. Pero cuando el senador Javier Macaya transgrede los límites y pretende aplastar la verdad y afectar la dignidad, la nobleza de una niña que hizo lo que el mundo adulto no estaba haciendo. Yo reflexionaba a partir de esto, ¿hasta cuándo no se le cree a los niños y se favorece la impunidad de quienes los agreden? Aunque no se tenga conciencia de esa agresión. Insisto en ello, porque aquí también hay conceptos muy delicados. Es como, estamos todos de acuerdo que aquí no existe. No estoy haciendo referencia particular a una persona determinada, pero sí lo que la familia Macaya ha dicho en representación, porque sacaron una declaración pública diciendo que la denuncia era Ujú. falsa hace un año, en una conferencia de prensa, el senador Javier Macaya, atacando ya lo que debía investigar la justicia. Cuando la justicia investiga
y juzga cuando el sistema penal, que la investigación la hace el Ministerio Público, le corresponde exclusivamente por norma constitucional. Y luego hay un juicio oral con todas las garantías y derechos ejercidos. Y vuelve a hacer una defensa mediática, comunicacional, no en buena lid, porque hace una interpretación, dice, se condena en base a un video bastante editado. Hay varios videos que duran segundos y comentar esos hechos, estamos dentro de los marcos legítimos, porque están los derechos de la víctima y los derechos de la sociedad chilena a tener acceso a esa verdad que se manifiesta en una sentencia condenatoria, en un juicio, que en cualquier país civilizado del mundo habría sido igual y sería igual. Claro, lo que uno se pregunta si en cualquier país civilizado del mundo una persona con estos antecedentes condenado y sentenciado podría no estar en prisión preventiva, o sea, en prisión, definitivamente, ¿no? Más allá de de todos los recursos, ¿verdad?, que puedan existir para anular el juicio, para pedir otras causales o medidas, qué sé yo, para paliar, ¿no? El hecho de ir a la cárcel. A ver, solo para cerrar el tema, estamos conversando a esta hora con el abogado creyente en el caso Eduardo Macaya, Hernán Fernández. Abogado, lo dice la justicia, pero de acuerdo a los antecedentes que usted maneja y dentro de lo que usted nos puede contar, acá se trata de hechos reiterados de abuso sexual contra más de una niña o contra más de un menor. Así lo dice la sentencia, se le ha condenado por 4 delitos respecto de 2 víctimas y respecto de otras 2 víctimas, así lo dijo el veredicto, que fue expresado, que fue comunicado, porque también existe esta garantía de la transparencia de la justicia. Ujú. Esa transparencia no puede afectar la protección de las víctimas, y eso soy un defensor acérrimo, pero tampoco se puede ocultar la verdad, porque lo contrario pasamos al rumor y pasamos a afirmaciones como las que hizo Javier Macaya y que les hemos tenido que responder. Yo estoy conversando esta mañana contigo, Mirna, Sí. porque entendemos que no hacerlo es sembrar mantos de duda, es no respetar las resoluciones de la justicia y es dar una pésima señal a la sociedad en donde hay niños que han sufrido y niñas que han sufrido sin develar, y cuando se produce una develación tenemos que acogerla con respeto, respetando también las garantías del imputado hoy condenado. Juan, abogado, usted tiene, le insisto, una larga experiencia y por eso usted señalaba que quiso apoyar, ¿verdad?, al equipo que está detrás de esta causa, en la parte, de la parte creyente, digo. ¿Cuán habitual es esto en las familias? Esto es un fenómeno, por supuesto, que no ocurre solo en nuestro país, pero ¿cuán habitual? Primero, y preguntarle si es efectivo dentro de este marco, si es que efectivamente se quiso tapar esto, si es que efectivamente, tal como se ha trascendido, se trató de que esto no trascendiera, de que no llegara, que se hiciera público por de pronto y, en definitiva, que no llegara a la justicia. Lo doloroso cuesta asumirlo. La negación es una actitud esperada. La minimización es la negación. Quienes trabajamos durante años en el mundo también académico, científico, hay investigaciones que señalan que la falta de acogida a los niños que velan representa casi un tercio. Imagínate, de cada 10 niños que velan, hay un tercio en que hay ambivalencia en, en creerles, en escucharles. Y hay negación a esa, también un porcentaje significativo. Acá en Chile se hizo una investigación sobre develación en 147 casos y nos encontramos que la figura materna no cree o es ambivalente en casi un 30% de los casos. Entonces, hay que entender que por eso la complejidad, los obstáculos que existen para que los niños y niñas que sufren abuso sexual puedan ser protegidos. Porque es tan terrible que lo que viven, el- hay unos expertos brasileños, pediatras que trabajan en este tema, que dicen que eh,
para el niño también es inconcebible lo que le está sucediendo. Eh, ningún niño o niña genera una fantasía de algo que no entiende, que lo transgrede, que lo humilla, y que además realiza a alguien que debiera protegerle y defenderla. A eso quería llegar. Que aquí la peligrosidad de quienes atentan sexualmente con un niño está dada porque transgrede los inhibidores internos. Cualquier ciudadano protege a un niño, lo cuida, no lo agrede, no lo transgrede, no lo usa como objeto de su perversión, aunque no lo quiera asumir como tal. Pero el hecho objetivo es que eso es una perversión. Después genera espacios, se aprovecha una circunstancia del descuido, la confianza, y en tercer lugar, porque generan una conducta posterior que les permite seguir actuando. Entonces, rompamos esa como eh, creencia de que aquí hay un móvil ganancial. Aquí los niños, yo lo dije desde el principio, la víctima que representamos solo ha perdido y merece respeto y ha contribuido a la justicia. Por eso es que sería tan injusto y resulta injusto, tal como tú lo has dicho, que se vea este oscilar de la justicia, porque por tener poder y tener una cantidad inmensa de dinero, como porque estoy refiriendo objetivamente que 150 millones no los tiene cualquier ciudadano de este país, para estar en la casa, y otros que por lo mismo o menos están cumpliendo una prisión preventiva, con parámetros objetivos, con respeto al debido proceso, porque aquí se ha invocado la presunción de inocencia, pero la presunción de inocencia tiene que ser reconocida. Y aquí no se trata de imponerle una condena sin que esté ejecutoriada la sentencia. Se trata de resguardar bienes jurídicos. Y voy a citar a otro gran ministro de la Corte de Santiago en su tiempo, eh, que el ministro Alejandro Solís decía en este tipo de delitos que cuando hay una libertad concedida sin las garantías, y cuando es necesaria la prisión preventiva, transgrede el sentimiento de seguridad de toda la sociedad. Yo creo que eso es lo que está No, pasando en el caso Macaya. es tremendo. Quiero contarle, abogado Hernán Fernández, estamos conversando con el abogado, uno de los abogados querellantes en el caso de Eduardo Macaya. El periodista Claudio Pizarro, que es investigador de nuestro medio El Mostrador, publicó una nota donde señala lo siguiente. Primero, él nunca estuvo en una celda, en el poco rato, digamos, que se produjo esta situación, ¿no es cierto?, donde efectivamente se ordena la prisión preventiva. Esto en Rancagua, llegó al hospital penitenciario de la cárcel de Rancagua, no llegó en un furgón de gendarmería como llegan todos los reos, llegó en su camioneta, no llegó esposado, entraron por una parte especial, bueno, estuvo en una pieza de 3x2 que está destinada a personas hospitalizadas, un sector de mujeres con baño privado, y por último que se había saltado la exhaustiva revisión de rigor, es decir, una serie de hechos que hablan de un trato especial. ¿Por qué ocurre esto, Hernán? ¿Por qué puede pasar? ¿Qué es lo que ocurre que Gendarmería hace ahí un distingo? ¿Esto es parte, es típico, atípico? De nuevo la pregunta. Muy importante lo que estás comentando, y la reflexión y la pregunta que me haces. Yo creo que todos los ciudadanos a los que se les imputa un delito, se les formaliza, se les dispone la medida cautelar de prisión preventiva, tienen que ser respetados en su dignidad y derechos. Que no podemos victimizar al victimario. Por eso también es que pido comprensión en ese sentido, y lo digo porque no se favorece a las víctimas eh, descalificando a los victimarios. Ellos son personas que tienen derechos que hay que respetar. Y que todos, sin excepción, el principio constitucional de igualdad a la ley, deben tener esos derechos. Nos parece que no puede pretenderse en ese ejercicio de derecho privilegios, que Gendarmería debiera tener garantizada la dignidad, y por eso es que a mí, yo lo digo, me conmueve y quisiera que a Eduardo Macaña se le respetaran su dignidad, su honra,
es responsable de lo que él hizo y por lo que está condenado, por lo que fue denunciado y por lo que nos consta que los medios probatorios han demostrado. Despreciamos y reprobamos el hecho, pero él sigue como persona teniendo dignidad. Entonces, yo creo que cuando el senador Javier Macaya ataca la prueba, pretende confundir a la opinión pública y a la ciudadanía, hace su propio juicio aparte para absolverlo. Hay un juicio de la justicia que ha condenado en cualquier país civilizado del mundo con una prueba tan aplastante, tan evidente. Han pretendido decir que es normal, que es cariño, o de alguna manera, porque así, o que es lo que es delito. Y ahí estamos en un terreno jurídico, que no es de opinión, es de calificación jurídica. Hernán, lo último, porque se nos acaba el tiempo, pero la pregunta es la siguiente: ¿qué viene ahora? Porque aquí, de nuevo, la sensación de que este caso va a quedar, o sea, primero, que puede ser anulado el juicio. ¿Realmente cabe esa posibilidad, iniciar un nuevo juicio, mientras tanto este señor va a quedar en su casa en arresto domiciliario? ¿Qué va a pasar? Sería, como tú lo has dicho también, ante un juicio de estas características, con los medios de prueba que se han rendido, con la calidad jurídica, humana, ética de los jueces que lo han juzgado, sería, yo puedo decir, algo que puede sonar muy duro, un escándalo. ¿Por qué? Porque nuevamente estaríamos ante una justicia privilegiada y ante un sufrimiento innecesario de quienes han soportado hasta ahora, porque el proceso penal tiene consecuencias para el imputado, pero tiene consecuencias para quienes han develado los hechos y han sido, de alguna manera, entre comillas, castigados, porque han sido castigados, y aquí hablo también en representación de quien que es el padre de la víctima que representamos, que ha sido cuestionado, atacado por apoyar a su hija. Así como el senador Macaya apoya a su padre, y entendemos, exigimos el mismo, y lo he dicho, entendemos humanamente el amor que expresa hacia su padre, pero eso no puede llevar a atacar al sistema judicial chileno, a atacar a la víctima y a pretender descalificarla. Y también pedimos el respeto por quien, con todos los sentimientos, él podría, en su angustia, en su dolor, quizá haber permitido lo que su hija le pidió para proteger al senador. Ella intentó, porque ya cuando se han reenviado los videos, están en poder de quien lo ha recibido. Entonces ella quiso, mira, lo que te voy a ¿Ya? decir es tremendamente impactante. Y ella, en su nobleza de una niña, dice, no quiero que el hijo, incluso ella, no recuerdo exactamente, pero lo dice así como un servidor público. O sea, ella tenía un sentimiento de empatía tan noble, diciendo, no quiero que vaya a mostrar los videos. Y por eso borró, pero ya ese borrar era inútil en el sentido de que ya estaban y declararon policías, expertos, peritos, en cuanto a que no se ha editado, porque le pretende decir como que se hiciera un montaje. ¿Cómo va una niña que usa las redes sociales y que protege dentro de ese contexto y de la tecnología que los niños y niñas hoy día tienen, que son los equipos celulares, que son los teléfonos, que permiten grabar, que permiten registrar audio, porque hay prueba? Cuando siempre se dice es la palabra de la víctima contra el agresor, este es un caso emblemático en que todo, sin excepción alguna, de manera inequívoca, conduce a a que los hechos ocurrieron e incluso
con esto le respondo también al senador Javier Macaya, si hubiera habido más tiempo de grabación, porque ellos quieren una, un video extenso, detallado, sí, ella lo hizo con miedo para salvar, para proteger, y después trata de protegerlo a él en su rol, lo que él no ha hecho con ella. Ya, quiero agradecer al abogado Hernán Fernández, abogado creyente, uno de los abogados creyentes del caso Eduardo Macaya Centilli, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, porque sé Muchas que gracias. los tratás con la altura que se requiere. Muchas gracias, muy amable. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Queremos invitarte además a conocer un nuevo producto del Mostrador bajo la autoría de nuestro editor general Héctor Cosio. Hoy lanzamos el newsletter Juego Limpio, porque la transición energética no puede esperar. Inscríbete y recíbelo en tu correo todos los martes a las 9 de la mañana. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con el senador del PPD, senador por la Araucanía y presidente, además de esta colectividad, integra la Comisión de Seguridad Pública, Jaime Quintana. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios.